queríamos saber cómo entrasteis a militar en el PC. Bien, es una historia un poco larga y curiosa. Nosotros teníamos en la pandilla un amigo, al que voy a decir su nombre, se llama Isinio Beiras, hijo del gran oculista Beiras y de Antiacal, una pedagoga gallega muy conocida. Este hombre, al que conocíamos de la pandilla, pura y simplemente, pues un día, como hablábamos un poco de todo, me propuso entrar en el partido. Y bueno, pues yo me quedé muy sorprendido, pero me gustó. A pesar de que yo era un poco más de la corriente nacionalista, pues evidentemente los únicos que estaban organizados en ese momento era el partido, y me pareció que valía la pena, que había que hacer algo, que todo lo que estábamos viviendo, con el esfuerzo de todos, tenía que cambiar. Y así fue como me integré en la organización, en principio en una célula, como era antes, ¿no? Las células eran muy graciosas, tenían un responsable político y tal, pero nadie nos conocíamos. Y teníamos además todos nombres de guerra, ¿no? Uno, concretamente el responsable político, se llamaba el Camarada Blanco. El Camarada Blanco. Que aún encima, fíjate tú lo que son las cosas de la clandestinidad, un día nos lo encontramos con una amiga de Loli, era el novio de una amiga de Loli. Entonces allí nos conocimos y supimos que no se llamaba Camarada Blanco, sino que tenía otro nombre además de su nombre, su nombre de guerra, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Esto de Camarada Blanco sonará mucho, pues, a la película, ¿no? De... Sí. Reservas 2, efectivamente, ¿no? ¿Y ahí ya estabais juntos? Sí, ya éramos novios. Bueno, cuando tú estabas militando en la clandestinidad, todavía no éramos novios y yo todavía no estaba en el partido. No. Sería porque no querías. No sería porque no querías, no. Simplemente que por entonces pues estaba un poco ajena a todo eso, ¿no? Y entonces cuando yo te conocí, fue cuando me empezaste a hablar del partido y bueno, pues ahí está, hasta ahora. Pero yo no milité tanto como tú. Bueno, eso... No milité tanto porque tuvimos una niña que fue un poco conflictiva a la hora de criarla y me tocó. Y desgraciadamente no sabéis cómo ha cambiado esta sociedad para la mujer. Sí. Yo creo que una de las cosas que realmente esta sociedad ha hecho mejor ha sido esa transformación profunda del papel de la mujer. Porque en nuestros tiempos, aún en la izquierda, aún los camaradas, las posiciones machistas eran muy mayoritarias. Muy mayoritarias. Y sobre todo la gente mayor. Sí. La gente joven ya, bueno, ya empezaba a cambiar un poco. Era otra cultura, efectivamente, sí. Y otras lecturas también. Realmente, si hay una cosa que el partido hacía muy bien en aquel entonces, era la formación. Es decir, tú no entrabas a militar en el partido, tú solicitabas entrar. Solicitabas y no te examinaban, pero casi. Y leías mucho. Te iban pasando libros, que supongo que ya os habrán contado muchos de los camaradas que habréis entrevistado, libros que tenían unas portadas y que dentro eran otra cosa, ¿no? Pues no recuerdo ahora en este momento, es posible que si lo buscara, si buscara en los arcanos de la memoria, igual encontraría cómo se llamaba El quehacer o cómo se llamaba Materialismo y empiricismo, ¿no? Porque todos ellos tenían portadas diferentes, eran de la editorial, recuerdo, Mir, ¿sí? Mir. De la Unión Soviética. Sí, claro, sí, era Mir, me parece. No, es que ya no me acuerdo, ¿ves? Fíjate. Es igual, la memoria ya pero bueno, sabéis que... da igual. No lo sabéis, pero si llegáis a nuestra edad ya os daréis cuenta de qué es lo que pasa. Antes sabías, bueno, Loli siempre ha tenido una memoria absolutamente prodigiosa para todo, ¿sabe? Yo no pienso que sean los años, Manolo. Yo creo que es que vamos acumulando tantas cosas, tantos recuerdos y tantas cosas, que al final te vas deshaciendo de algunos. Yo no creo que sea la edad. Se te llena el disco duro. Sí. De cosas. Sí. Militar en una dictadura, no
no sé, ¿no teníais miedo, no os preocupaba que os pudiera pasar algo? Vamos a ver, yo me preocupaba más que él. Él era un poco irresponsable. Pero bueno, bien, o sea, lo llevábamos bien. Sí, Sí. yo reconozco que efectivamente era Esto- un poco más irresponsable. Sí. Un día yo tenía todos esos materiales escondidos en una maleta vieja en la parte de arriba de un armario, ¿no? Y un día que no volví a casa, mi madre toda... Estábamos solteros. Sí. Sí, pensó que algo me debía haber pasado y las madres son muy listas, se olió que era lo que realmente había pasado. Entonces se fue a por la maleta donde yo creía que ella no tenía ni idea de lo que escondía allí, lo cogió todo y en lo que antes se llamaba cocina de ferro, es decir, la bilbaína, que creo que le llamáis por ahí. La cocina de bilbaína, hierro. la cocina de hierro o la cocina de leña, ahí cogió y metió todos los materiales del partido, libros, no sé qué, no sé qué, tal, hizo una hoguera que ni los nazis. Bueno, o sea que realmente sí que había peligro. Había peligro, aunque realmente ellos sabían perfectamente bien de quiénes podían esperar un nivel de información muy alto y valía la pena masacrarlos, y quiénes éramos unos pobrecillos que sabíamos muy poquitas cosas. Nada, no, Sí, que sí, después sí. me pasaste a mí toda esa propaganda y la guardé yo en mi casa. Mi padre estaba que ya no podía más. Porque guardaba la de mi hermano, que por entonces militaba en el, ¿cómo se llamaba el partido? Después era Centro Democrático de Izquierdas, pero ¿cómo se llamaba el partido este? Ay, Dios La mío. joven Guardia Roja. La Joven Guardia Roja. Y mis padres estaban... La joven Guardia Roja era un partido maoísta, de corte maoísta. Estos ya fueron de después. Estamos hablando de una primera época de militancia clandestina. Pues en la Esa transición. primera época de militancia clandestina, pocas cosas hicimos. Yo me moví más bien, claro, yo estaba estudiando, no estaba trabajando, por lo tanto mi contribución podía ser exclusivamente en el ámbito de la escuela de industriales donde yo estaba. Y ahí, bueno, pues hicimos alguna cosilla, como cuando derribamos al SEU, Sindicato Español Universitario, y montamos pues eso, el sindicato de estudiantes. Y bueno, salimos en esas primeras elecciones, salimos elegidos, una candidatura alternativa, salimos elegidos una serie de gentes, montamos un grupo de teatro y es curioso porque en ese grupo de teatro estaba Eduardo Butragueño, estaba Antonio Ojea, hoy periodista, Eduardo Butragueño que bueno, murió ahora. Eduardo era recientemente. también militante del PCEGA, porque Sí, Antonio sí. sí, y él también. Sí, Antonio, Juan, Sí, Juan sí, o sea, de estos estoy hablando de actores de ese grupo de de teatro. ese grupo de teatro, sí. Antonio Ojea, Eduardo Butragueño Cerviño y Juan Álvarez y yo. Los cuatro del partido, y ninguno de los cuatro sabía que los otros eran del partido. Eso era muy normal. La clandestinidad funcionaba así. En eso funcionaba muy bien. Prácticamente una célula, solo el responsable político sabía de las otras células, nada más. Entonces, si había una caída, lógicamente se controlaba esa caída. De hecho, la célula nuestra cayó. Este chico, el responsable político, el camarada Blanco, tuvo que marchar a París, escapar a París, y yo quedé como verso suelto, lo que llamaban entonces un verso suelto. ¿Un verso suelto qué era? Pues era una persona que tú la dejabas para que se moviera, volviera a conectar con el partido y volver a enganchar más parte. En las caídas del partido, ya sabéis que ha sido una constante en la clandestinidad, y bueno, pues al final caía muchísima gente. Yo tuve esa enorme suerte de hacerme un verso suelto, consultar con la persona que a mí me había pasado una morcilla que teníamos que leer en ese grupo de teatro cuando íbamos a representar una obra que era Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre.
tenía que leer una morcilla. Al final no pudimos representar la obra porque nos quitaron el García Barbón, que era donde teníamos contratado, y menos mal. Entonces, con esa persona que me había pasado eso, que era Alonso Amat, fue el que me contó lo del verso suelto y me dijo, mantente alejado del partido, ya irán a buscarte. Y bueno, pues muchos años después me vino a buscar, a través de un amigo además tuyo, Julio Calviño. De Julio Calviño, sí. Sí, que era compañero tuyo de juegos. Sí, de la infancia, claro que sí. ¿Y vosotros después no ibais a representarlo en el teatro, cine parroquial de la parroquia de Santiago de Vigo, porque os había fallado el Teatro García Barbón? No. No, ibais allí a ensayar. Allí era donde íbamos a ensayar. Ah, y allí ibais a ensayar. Yo siempre venía ronco, yo era el director. Sí, oye, cortar cuando queráis. Nos estamos liando muchísimo. ¿Y dónde os pilló la huelga del 72 de Vigo? A mí me pilló embarazada y trabajando. Y bueno, pues, ¿qué te podía yo decir? En mi empresa trabajábamos porque éramos pocos trabajadores y no teníamos derecho ninguno a la huelga. Entonces yo estaba, ¿no? Manolo era así, ¿no? Yo, no es que no lo tuviera, yo lo que sí es recuerdo que no es que estaba embarazada y que salíamos a la calle principal de Vigo, que es la calle del Príncipe y Policarpo Sanz, que allí la policía pegaba de una forma increíble y les daba igual que estuvieras embarazada, que no estuvieras embarazada, le daba exactamente igual. Yo vi cómo pegaban, pero de una forma increíble. A mí me lo llegaran a tocar, pero así lo hemos visto. ¿Te acuerdas en Leighton, aquella señora que estaba embarazada con el niño? Y cómo vivimos después el ambiente. Yo no puedo hablar mucho. Tú sí, tú estabas trabajando, pero tampoco tu empresa no hizo ningún paro. Pero no. Recuerda que yo entonces era director técnico. Eras director técnico, de sí. Avisas en León. Bueno, empecé como en una empresa de material eléctrico como técnico para lo que llamaban ellos el departamento naval. Es decir, nosotros comercializábamos una serie de productos específicos para lo que es la construcción de los buques. Entonces, claro, necesitaban, además de un responsable que tenían en Bilbao, que era donde se fabricaban muchos buques también de aquella, también había en Gijón, y en Galicia también lo hicieron para los astilleros de Vigo y para los astilleros de Ferrol. Entonces, el 72, a mí me pilló en Ferrol. Me pilló en Ferrol. A él le pilló en Ferrol, en Lavazán, en el petrolero La Niña, uno de los petroleros de la Gulf, de los grandes petroleros, los superpetroleros que hizo Astano. El subir aquel superpetrolero por la Escala de Rey, que es como se llama la escalerilla esa que subes, por la que subes a la cubierta, te llevaba a lo mejor 10 minutos, porque eran altísimos, ¿no? De bordo. Y entonces, estando allí, con mi casco de color blanco, que era el casco de los ingenieros, para que veáis el clasismo, ¿no? Es decir, el color de casco indicaba los oficios y el color blanco indicaba la categoría. La categoría, eso también Los ahora, blancos, ¿no? Eso también ahora, ¿no? Yo creo que ahora ya no. El blanco ya lo usa cualquiera. Entonces, en ese momento, otra de las personas que subió nos dijo: inmediatamente abandonad el petrolero y marcharos, que hay follón en Ferrol. Entonces yo cogí el coche y bueno, pues intenté salir por la puerta. Y empezaron los cristos. Empezaron la gente con tirabolas y con tuercas, tirándole a los grises. Desembarcó la infantería de marina en Astano, o sea, bueno, el fregado de Ferrol, o sea, las muertes de Ferrol. Yo las viví muy de lejos, claro está, en el sentido que yo estaba trabajando. Y bueno, me enteré mucho después y dije, joder, ¿dónde estaba yo ese día? ¿A quién se le ocurre? Nada menos. Que estaba lleno de manifestantes, pues de los astilleros, de Citroën, que Citroën en el 72 había parado, me parece. Sí, después consiguieron hacerle parar. Sí, consiguieron hacerlo parar. Es... Y estaban aquellas manifestantes por un lado, policía por otro. Bueno, la policía ya para cargar.
Y recuerdo una cosa muy bonita, que fue precisamente en esa calle Policarpo Sanz, que se unieron las prostitutas de un barrio muy famoso que hay en Vigo, que se llama La Herrería. Ahora ya no lo es, pero ellos se unieron. Y allá marcharon con, que dijo uno, tú no eres fulanita, uno que estaba allí viendo. No, yo vengo a solidarizarme con mis camaradas. Yo también soy una trabajadora. Bueno, entonces empezaron, claro, la policía ya empezó a cargar. Ellos empezaron a tirar piedras. Entonces se paró un camión, que venía lleno de tablas, de tablones, y les dijo a los manifestantes, aquí tenéis, coge lo que queráis. Cogieron todos los manifestantes y con las tablas, y allí se armó una. Os parecerá una chorrada, pero fue muy emocionante aquello, fue precioso, precioso. No les parece ninguna chorrada, me da la impresión. No, ¿verdad? No. No, porque además esas cosas nunca se habían visto, ¿sabes? Y más aquí, en una ciudad como Vigo, pequeña, las manifestaciones por entonces no había así ninguna gran cosa, ¿no? Como aquellas del 72, yo creo que fueron las más salvajes, ¿no? Fue realmente... Que hasta paró el Vitrasa, que el Vitrasa, sí. Para parar, Vitrasa es la compañía que tenemos de autobuses. Vitrasa, era como Citroën, nada. Hasta pararon todos los Vitrasas, estaba toda la calle llena de Vitrasas, todos. Fue muy, muy emocionante. Se decía entonces, porque claro, comenzó parando donde realmente el partido tenía más fuerza, que era en Vulcano. Sí, en el astillero de Vulcano. Los astilleros, sí. Siempre se dijo que Vulcano tenía los huevos y sí. Citroën las gallinas. Y Citroën porque las Citroën no paraba nunca. Nunca quería parar, nunca. ¿Sabes por qué? Porque estaba lleno de lo que llamaban desertores del arado. Es decir, gente de extracción campesina, labrega, sí. y que muchos de ellos incluso habían comprado el puesto de trabajo. Comprado el puesto de trabajo quiere decir que había unos señores en el Departamento de Recursos Humanos, que se llamaría hoy en día, entonces no se llamaba así, claro está, que vendían los puestos de trabajo. Cobraban por eso. Y claro, si tú pagabas por entrar a trabajar en la Citroën, sí. que era como se pronunciaba, empezabas a trabajar en la Citroën, quería decir que, bueno, pues ya tenías trabajo para toda la vida. De hecho, sí. claro, eso es una de las cosas que más habéis perdido, es decir, la juventud lo que ha perdido es esa perspectiva de decir, yo en una empresa sé que voy a estar, si yo rindo, yo trabajo, soy honrado, no meto la mano en la caja, hago no sé qué, hago no sé cuántas, pues sé que voy a estar en esa empresa hasta que a mí me dé la gana de marcharme. Hoy en día eso es justo todo lo contrario. Si robas, no sé qué, no sé cuántos, entonces quedarás. Entonces estarás y llegarás a CEO directamente. Si eres suficientemente hábil robando, pues te captarán enseguida. ¡Oh, este es un buen CEO! Sí, señor. ¿Y cómo vivisteis las muertes de Carrero Blanco y de Franco? A mí me cazó en un hospital operada. Sí. Pero muy bien, estaba ingresada, muy bien. Vinieron las enfermeras que eran amigas mías. ¡Ah! Tal, pasó esto, lo otro, más allá, informa, venía Manolo, esto, lo otro, más allá, Carrero subió por los aires, subió a los cielos, tal y cual. Subió a los cielos, ¿sí? Pero ¿qué me pasaba a mí? O sea, a mí, en mi caso, en el de él no lo sé, que estaba hospitalizada y yo esos días no los pude vivir demasiado. Tú sí. Yo los viví contigo. En el hospital, no. En la salud y en la enfermedad, no era eso lo que habíamos prometido. Pues en la salud y en la enfermedad. Realmente sí. lo de Carrero, ese ascenso a los cielos, sí. Y que además aún encima caían los jesuitas, yo estudié en los jesuitas, ¿no? Pues la verdad es que nos llenó de satisfacción. Sí. Sí que habíamos tenido ese debate en el partido. En la época de la clandestinidad, el debate sobre la vía armada. Recordáis que en aquellos años, en los años que yo ingresé en el partido, fue cuando se dieron algunas de las grandes escisiones, donde se marchó pues, la gente del PCML y tal, bueno, y el PCR y toda la pesca, ¿no? Es decir, la gente que estaba, estos no, pero había gente que estaba honradamente por la vía armada, que pensaba que esto no se solucionaba si no era... digamos, con la fuerza de las armas, ¿no? A lo que, bueno, pues algunos otros decíamos que, decían, ¿el fin justifica los medios? Decían, no,
los medios condicionan el fin. Si tú por esos vas a avanzar por esos medios, el fin está condicionado por esos medios que tú estás empleando. Entonces no podemos permitirnos ese lujo. Nosotros queremos hacer una revolución, efectivamente, pero esa revolución tiene que empezar por el objeto de nuestra revolución, que es la persona. Entonces, pese a todo eso, una cosa es lo que tú pienses, lo que intelectualmente asumas, y otra cosa es la alegría de repente decir, ¡patapam!, salió por los aires. Lo primero que pensaron es que había sido un escape de gas y lo segundo que pensaron, ya dijeron que no, que había sido un atentado. Y la verdad es que nos pareció muy bien. Hoy en día a lo mejor me parece también, pero fíjate, nos pareció también que nosotros íbamos mucho a Portugal después de la Revolución de los Cabreles, ¿no? Entonces íbamos a Portugal y nos comprábamos un libro que salió allí que se llamaba Operación Ogro. La Operación Ogro era, ya sabéis que le llamaron así. Que aquí estaba prohibido, claro. Entonces estaba prohibido. Nosotros lo traíamos en un 600, desmontábamos los forros de las puertas y metíamos los libros. Los libros y los discos, que también estaban aquí prohibidos. Traíamos discos de Secafonso, por ejemplo, y traíamos el libro este, que ya nos conocían, claro. Evidentemente con tantos libros. Y en la muerte de Franco, pues mira, ¿qué os puedo decir? Eso, de decir lo que decía Forges. Forges sacó un chiste al día siguiente que era maravilloso y decía, hoy es San Octavio, porque el 20N es San Octavio. Dice, hoy es San Octavio. Y decía el otro, de eso nada, hoy es San Sadurní de Noia. Yo creo que es un buen resumen de nuestra postura anímica en el momento de que ya desconectaron el botón. El día 20, evidentemente, para que coincidiera con el gran ausente. Porque fue así, claro. Y después de que muera Franco, empieza la transición, pero se habla poco de la primera transición en la que Arias Navarro y Fraga, que aquí le conocéis bien, son los que dirigen un poco esa primera transición dura de que cambie algo para que no cambie nada. Para que no cambie nada. Y que vosotros, desde el PC, luchasteis tanto. ¿Cómo fue esa época y qué opinión tenéis de Fraga, que parece que es el padre de la democracia y una persona... ¡Ay, qué risa! Será el padre de la democracia. ¡Ay, qué risa! Para será el padre de la democracia para aquellos que no tienen claro, padre. O sea, vamos a ver. A mí eso de los padres de la democracia o las madres del cordero me parece, pues, no sé, de muy mal gusto. Y poner a Fraga entre esas personas, pues la verdad es que es un ejercicio de desfachatez terrible, ¿no? Ellos no querían, evidentemente no querían que nada cambiara. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era que aquello no se podía mantener mucho tiempo más, que económicamente mucha gente le estaba presionando al gobierno diciéndole, nos estamos dejando la piel con todas estas cosas, nuestras empresas no se pueden desarrollar, nuestras empresas no pueden ir al extranjero por culpa del régimen que padecemos. Entonces, bueno, evidentemente estaban convencidos de que lo que mejor que podíamos hacer, o lo mejor que podían hacer, era simplemente dar un cierto maquillaje a todo esto. Y evidentemente los alemanes estaban en esa misma onda. Y me refiero concretamente al PSD, es decir, al Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Que financió a Felipe González en su operación de Suresnes y toda la pesca. Es decir, el PSOE, objetivamente en aquel momento, el PSOE de Guerra y de Felipe, era cómplice de esa revolución donde nada tenía que cambiar. ¿Qué es lo que pasó? Que, de todas maneras, de alguna forma el partido tuvo la suficiente fuerza como para obligar a que algo cambiara. No todo lo que queríamos que cambiara. Pasamos por muchas orcas caudinas, es decir, nos dejamos mucho en el empeño. Hicimos el análisis que hacíamos en aquel momento. Hoy en día yo no lo entiendo. No comparto ese mismo análisis, pero es que hay que volver otra vez para atrás y verse en aquella situación, y aquella correlación de fuerzas. Y además también había una cuestión,
que a lo mejor nadie os ha contado demasiado, que es que había un partido interior y un partido exterior. El partido interior, Simón Sánchez Montero y todo el comité central interior, estaban por continuar la lucha. Sin embargo, los viejos camaradas del partido en el exterior estaban hartos. Querían volver a España cuando fuera. Entonces, la estrategia de Carrillo fue forzar la legalización del partido. Forzar como fuera. Y fue como fue. Nos dejamos de 200.000 militantes, 100.000 militantes en el camino. Es la leche. Y eso que dice que no tiene memoria. Bueno, es que ahora de todas las cosas. Bueno, pues, ¿y vosotros cómo vivisteis la legalización del PC? ¿Cómo fue ese día? ¿Ya lo sabíais que iba a ocurrir? No, que va. Estábamos en el Castro, ¿verdad? Estábamos en el Castro. El Castro sabéis lo que es de Vigo, ¿no? Estábamos allí, íbamos a tomar un aperitivo con unos amigos y fue cuando de repente vimos toda la caravana de coches del partido con las banderas de que se había legalizado el partido. Cogimos corriendo el coche. Sábado Santo. El Sábado Santo. Y allí nos unimos a esa fiesta. Lo que no recuerdo es si después hubo alguna cosa, alguna fiesta o algo así en Castrelos. Eso ya no lo recuerdo, fíjate. ¿Qué es lo que hicimos después? Yo creo que no. No, ya no lo recuerdo. O por lo menos no lo recuerdo. Y además, si hubiera habido eso, hubiéramos ido a casa a buscar la Super 8 para filmar. Sí, hombre, claro. sería Creo lo que típico. no, porque el partido Pero... en ese momento le cogió absolutamente por sorpresa. Sí, por sorpresa. Me refiero al partido, no a los militantes del partido, es decir, a la gente que estábamos en el partido, pero que estábamos todos con una organización muy laxa. Tener en cuenta que, por ejemplo, la transición empezó con una, ¿cómo le podría llamar? Una cierta permisividad. Es decir, nosotros nos reuníamos, todo el mundo sabía que era el PC el que se reunía y toda la pesca, pero simplemente miraban para otro lado. Hay una anécdota que nunca le he contado a Carlos, que es muy divertida, y fue una de las primeras veces que hicimos una reunión del partido, en ese momento de cierta permisividad. Yo no conocía a mucha gente, claro está. Entonces veo llegar a alguien con una chaqueta de cuero y, bueno, como ya conocéis a Carlos, ya sabéis cómo es y cómo habla, pues se puso a echar un speech allí a la gente y tal. Y tal como hablaba, le dije yo a mi camarada que estaba al lado, le dije, joder, este es uno de la social, es un infiltrado. Porque efectivamente lo que pasaba es que los infiltrados se distinguían generalmente por ser muy entusiastas y ser, digamos, hablar muy bien y entonces, no sé, a la lucha, camaradas y tal. Tú tenías que empezar a decir, ¿cómo a la lucha, camaradas? A ver, rapaciño, ¿ves? Amodiño, pe detrás de otro. Pues no sé si lo sabe, Carlos, que yo pensé entonces que era un infiltrado de la social. Y ese periodo fue un periodo muy bonito, un periodo de una ilusión tremenda, tremenda. Realmente ver cuando fue la matanza de los abogados de Atocha, ese orgullo de sentir cómo el partido era capaz de dar una respuesta, la respuesta adecuada a una provocación como esa, dar esa respuesta adecuada y además montar en menos de nada un servicio de orden que acompañó a la manifestación, que nos cogíamos el servicio de orden, nos cogíamos de las manos para impedir que entrara gente ajena a la manifestación. Eso lo hicimos durante mucho tiempo todavía, incluso en la legalidad. Esos servicios de orden lo que procuraban era, es decir, tú no eres de estos, y hoy en día ya veis lo que está sucediendo, que manifestación que hay, señor de la policía vestido de paisano que se mete en la manifestación, que revienta 4 cajeros y las
vitrinas de uno de Lacoste para llevarse unos cuantos nikis de Lacoste que molan mucho, y así. Y estos polvos pues trajeron estos lodos. ¿Cómo fue cuando visteis la noticia del atentado de Atocha? Ay, sí, es que no lo recuerdo muy bien, pero quedamos, claro, quedamos en aquel momento devastados. No reaccionamos, quedamos, decía, esto no es posible no que nos haya parecía... pasado esto, que hubiera sido verdad, no nos lo creíamos. Y después que, claro. Claro, la reacción, claro. Eso es lo que pasó. Es decir, sí. que esa reacción tan madura del partido cayó la boca a toda la gente que estaba pensando que legalizar el partido era una salvajada y que menos de nada íbamos a tener otra vez ríos de sangre por las calles, que es lo que la gente que había vivido la guerra no estaba dispuesta a volver. Pensar una cosa, toda España sufrió muchísimo la represión. No se puede decir que nadie sufriera más que nadie, pero Galicia, por ejemplo, sufrió una represión de bajo nivel, porque aquí el golpe triunfó inmediatamente. Esto fue zona nacional inmediatamente. Pero hasta en los 50 se seguía matando gente. Por razones, pues eso, ya no solo los guerrilleros que estaban en el monte, sino la gente que les ayudaba. Es decir, aquí la represión se cebó de una forma un poco distinta, un poco... no sé, más añuda, más... Hoy en día, lo que la militancia suele hablar de la transición es pues, que se hicieron muchas renuncias. Por ejemplo, se habla mucho de que el PC era leninista y que se aprobó quitar el leninismo o la bandera de la monarquía. No sé cómo valoráis aquello. ¿Lo vivíais en ese momento, ya lo vivíais como una renuncia? O... Sí, claramente lo vivíamos como una renuncia muy fuerte, además. Es decir, a muchos nos costó mucho trabajo esa disciplina, ese centralismo democrático de decir esto es lo que se ha acordado y por lo tanto lo que tenemos que defender. Y más como recordarás, cuando los camaradas de Ferrol entraron con una bandera monárquica en un mitin donde solo había banderas republicanas. Entraron ellos con una bandera monárquica, que de verdad, pillados sus muchachos, parecían ahí una pandilla de fachas, en lugar de ser gente del partido. Porque, vamos a ver, nosotros bien, no voy a decir como Kiko Berlinguer, ¿no?, que cuando le dijeron que si no admitía la bandera tricolor, y él dijo que sí, que admitía la bandera tricolor, roja y roja. ¿No? No lo sabía. Entonces, sí. No. Entonces, nosotros, pues, 3/4 de lo mismo. Admitimos la bandera esa, sí, si le cambiáis el colorcillo de abajo, le añadís un poco de azul al colorcillo de abajo, pues entonces sí, esa podría llegar a ser la bandera nuestra. No, tuvimos que admitir eso y tuvimos que admitir muchas cosas más. Pero en el fondo, ¿cómo te diría? Sí que yo no puedo decir que estuviéramos frontalmente en contra de aquellos acuerdos. Sí que nos dolió, nos costó trabajo asumirlos, pero yo lo recuerdo como si hubiéramos pasado página. Nos costó mucho más trabajo el después irnos adaptando a la continua sangría de camaradas, gente que había luchado con nosotros, que se fue colocando en otros, gente que admirábamos profundamente y que se fue escorando y diciendo aquí no tengo futuro. Yo recuerdo el resultado de las primeras elecciones fue un mazazo para mucha gente. Sí. Un mazazo terrible. Yo recuerdo que fui como interventor a una mesa electoral en un pueblecito, porque pensábamos que el pucherazo donde se iba a dar fundamentalmente iba a ser en el rural, ¿no? Era un poco los análisis nuestros, ¿no? Esto, tal, no sé qué, esto, el rural, porque claro, cuando la República, lo que hacían en el rural y no sé qué, sin darnos cuenta de que Galicia había cambiado muchísimo y que las grandes ciudades, que entonces tenían muy pocos habitantes, ahora en este momento
ya tenían un peso electoral mucho más fuerte y que a lo mejor teníamos que haber estado mucho más atentos a las ciudades que no al campo, al rural. Entonces fue llegar, traer los resultados y juntarnos allí en la sede e ir viendo qué es lo que iba pasando y cómo un partido inexistente, que era el PSOE, un partido que tenía un poquito de militancia en Sevilla y un poquito de militancia en Bilbao, nos pasaba por encima y bueno, pues en Galicia, que no tenían a nadie, sacaban representantes también y nosotros no sacábamos a nadie, y que en tal sitio, pues... O sea, aquellos resultados nos parecieron una auténtica, no solo una burla, sino una ingratitud. Pensamos que la gente era ingrata. Hoy yo pienso más bien que la gente lo que tenía era muchísimo miedo. Lo que pensaba era, si sale un partido comunista con muchísima fuerza en el Parlamento, incluso gana las elecciones, aquí se monta otro 36. Otro 36. Creo que es eso. Bueno, Dolores Ibarruri. Hombre. Un ejemplo a seguir. Vamos a ver, la Pasionaria para nosotros es no solo un referente. Yo, como me imagino que os interesa no solo la parte personal, ¿no? Pues tuvimos la enorme suerte de ir al cumpleaños que le celebramos a la Pasionaria. Bueno, ¿qué habéis visto? Creo que habéis visto Sí, visteis las las películas de películas, Super ¿no? 8 que sacamos en esa famosa y mítica celebración del cumpleaños. Pues le llevamos un retrato, regalo de los camaradas de la agrupación Vigo Un Centro. retrato hecho por él. Sí. Un retrato dibujado por mí y bueno, y el resto de los camaradas pagasteis el Bueno, pero, el embarcado. pero la artista, pues de tú. Entonces, para nosotros Dolores es eso, siempre fue un referente. Sí. El oír su voz, habéis oído hablar evidentemente a Pasionaria. Pasionaria tiene una voz que mueve, que conmueve, es decir, tiene esa rara habilidad o esa rara quizás virtud, porque ya vino de serie en su genoma, de emocionar, ser una persona que cuando habla transmite. Entonces es que movía multitudes. La gente ya no analizaba tampoco. Con 90 años, cuando os cumplió, cómo hablaba, en aquel pabellón, aquella voz que quedaba todo el mundo. Dios mío, una potencia, una fuerza. Sí, sí, por mucho que diga no sé cuántos, ese análisis político que se da incluso en ese propio momento, cuando ella pone el acento en la juventud y canta el himno de la juventud. De la juventud. Canta en voz alta, con una voz preciosa y tal, el himno de la juventud. ¿Por qué? Pues porque el futuro del partido son los jóvenes. No somos nosotros somos el pasado. Ya no éramos tan jóvenes, pero bueno. Nosotros ya no éramos tan jóvenes. Estábamos llorando cantábamos, simplemente. Santiago Álvarez. Ay, santiagueño, hombre. Otra persona maravillosa. Otra persona maravillosa. Muy buenos recuerdos de él. ¿Qué te podría yo contar? Era, pues eso, sí. Era un amigo, era uno más, ¿verdad? Y... No tenía ese postureo típico de la persona que, bueno, que es un líder, ¿no? En castellano quiere decir una cosa y en gallego quiere decir otra. Cuando se habla de un home bo, tiene otras connotaciones, tiene otro valor, toda otra serie de cosas. O sea, siempre fue eso. Políticamente a lo mejor habría personas mucho más brillantes que él, personas pues que no sé, en el análisis político, en el movimiento de masas, pues fueran mejores que él, pero como persona, en el partido yo creo que no ha habido, en el Partido Comunista de Galicia, creo que no ha habido otra persona como él. Santiago Carrilla. Bueno, Santiago Carrillo
Vamos a ver, no puedo decir que nunca me haya gustado. No, eso mentiría. no, claro. Mentiría. Y es más, tengo algunos libros de Santiago Carrillo por ahí, y he leído mucho de sus análisis y tal y toda la pesca. Pasa es que Santiago Carrillo me decepcionó profundamente. Hizo un momento determinado un movimiento de niño caprichoso que se lleva el balón porque está perdiendo el partido. Entonces dice, como está perdiendo el partido, ahora cojo el balón y me lo llevo y no juega nadie. Y eso no es así. Y entonces cuando le dice a Gerardo, tú te encargas, tal, vas a ser el secretario general del partido, y Gerardo le advierte, como buen asturiano, le dice, Santiago, que si yo soy el secretario general, voy a ejercer de secretario general, ¿eh? Y el otro, asturiano también, pero se ve que no lo entendía. Igual estuvo demasiado tiempo en París, entonces se olvidó de su gen asturiano. Entonces no se dio cuenta de que sí que lo iba a hacer. Y Gerardo hizo lo que tenía que hacer. Punto. Entonces coge y se marcha y monta lo que llamó Mesa por la Unidad de los Comunistas. No jodas, mesa, no, banqueta por la Unidad de los Comunistas, porque es tan pequeñita que ahí no se puede sentar más que un comunista, tú, siempre y cuando lo seas, claro está. Marcelino Camacho. Otra más. ¿Ves? Que estamos hablando de personas excepcionales. Excepcional. El partido es grande, es por todos los camaradas y por esos camaradas que salen de lo mejor de la clase trabajadora, esas personas que puedes decir, la gente de la universidad que estamos acostumbrados a valorar a un tío, pues porque, fíjate tú, hizo cátedra, Hizo el doctorado, summa cum laude, no sé qué. Es decir, ese tipo de historias que parece ser que tiene mucho relumbrón, o vendió muchísimos libros de su tal, o es doctor por la universidad de no sé dónde. Él es doctor por la Universidad de la Vida. Y es una persona que tenía un talento político natural que muchas otras personas, evidentemente con muchos más estudios y hartos de saber muchas cosas, incluso dando clase en la universidad, en una facultad de ciencias políticas, nunca llegarán a ser Marcelino Camacho. ¿Quién? Julio Anguita. Hombre, otro. Estáis nombrando todos los mitos. Todos los mitos. Julio, además, claro, yo con Julio tengo varias anécdotas, ¿no? Una de las cosas de las que más orgulloso me siento es un día que fuimos a una manifestación, estaba Julio en Vigo y fue una manifestación y alguien nos filmó, alguien que todavía no soy capaz de saber. Pablo. Pablo. Yo creo que fue Pablo. Nos filmó cogidos de ganchete, charlando para allá abajo y tal, y fuimos toda la manifestación charlando hasta allá abajo de todo lo divino y lo humano. Persona, creo que pocas personas tienen esa capacidad para explicar también las cosas complicadas, las cosas que parecen aparentemente difíciles, hacerlas fáciles y hacer que la gente las entienda. A xente do común, es decir, la gente que no tiene unos estudios especiales, ni tiene, pero esa gente que es la necesaria, es esa gente a la que necesitamos. No necesitamos a los convencidos, a los picos de oro, a los grandes movedores de masas. Necesitamos a la masa, necesitamos a la gente, a xente do común. Esa xente do común que es con la que o hacemos la revolución con ellos o no la hacemos. Lo hacen ellos para sí mismos. Son el destinatario. ¿Y tú qué piensas? Yo igual, es que ahí estoy de acuerdo totalmente con él, por eso me callo y no digo nada. Te abrumas. No me abrumas, ¿qué voy a decir más de lo que estás diciendo? Pues, hoxe falaches de carallo, No, ¿Qué no es lo que hablé te mucho. llamaba la atención de Julián Guitar? Todo. Eso, su forma de explicar las cosas, que a veces era un poco serio y un poco seco. Sí. A veces sí lo era. No le gustaba nada el protagonismo. Nada. Nada. Odiaba el Me protagonismo. acuerdo en una entrega de Carnés, un libro que había escrito él, una compañera nuestra
fue allí y le dijo, Julio, fírmame. Dijo que él no era ningún, ¿cómo se llama? ¿Cómo había dicho? Un protagonista, que no era protagonista, algo así. Y no se lo quiso firmar. Estaba la camarada contra él. Pero es que era su forma de ser, era así. Era una persona que no Sí, admitía, no admitía. que le regalaran un bolígrafo de Sí, plástico. Claro. Pero Julio, si es un bolígrafo de plástico, cojones, ¿qué te voy a comprar con un bolígrafo de plástico? No lo quiero. ¿Por qué? Porque era incorruptible. Incorruptible. Y no hay esa. tanta gente que Claro, sea incorruptible. Parece, bueno, ahora que hay tanta gente de la extrema derecha que está tan pujante y que otra vez se esté diciendo que los comunistas son un peligro para la democracia y que los demócratas, pues esos son ellos, ¿no? Que nunca defendieron realmente lo que sí defendió el PC. Cuando veis ese tipo de cosas, vosotros que lo vivisteis en primera persona y que sabéis lo que fue, ¿qué pensáis? Pensamos, sí, que... Ay, perdón. No, dilo tú. No, Sí, después no sigo yo. A ver, habla tú. Venga, ay, por favor, que a mí no me parece mal, venga. ¿Cuál era la Venga. pregunta? ¿Qué sentís? Bueno. Bueno, era una pregunta retórica. Vamos a ver, de aquellos polvos estos lodos. La transición, tal como se hizo, mantuvo todas las estructuras de las jerarquías fascistas directamente, las mantuvo en su sitio. La policía se despertó, o sea, se acostó franquista y se despertó democrática. La judicatura se acostó fascista y se levantó democrática. Y el pueblo en general le pasó 3/4 de lo mismo. Es decir, aquí nadie piensa, o poca gente piensa. Poca gente se ocupa de reflexionar sobre su propia vida. Yo no creo que tengan que reflexionar sobre muchas más cosas mucho más complicadas, pero sí su propia vida. Y ser, de una vez por todas, responsables de sus decisiones. Si tú votas a un ladrón y no lo sabes y luego resulta que es un ladrón, como decía Julio Anguita, pobrecito tú. Pero si lo votas la segunda vez, es que tú también eres un ladrón. Entonces, si mucha gente piensa que los políticos son todos unos corruptos porque si ellos llegaran a ese puesto también se corromperían, esa gente es toda la que está detrás de todo este movimiento ahora de Vox y del fascismo, que no es nuevo, que ya estaba ahí y que ya era parte del PP. ¿Qué es ahora? Claro. Pues que el señor Oscuro, José María Aznar, había montado la sucursal por si acaso en un momento determinado le derribaban el chiringuito. La judicatura, que yo creo que no están dispuestos a derribarles el chiringuito, porque claro, si efectivamente el Partido Popular es un instrumento de corrupción, pues lo tendrán que legalizar de una puta vez por todas. Entonces, si legalizan el PP, ¿en qué se queda la derecha? Pues ya tiene un partido de repuesto, que es Vox, y que a lo mejor, Dios quiera que no, Lenin quiera que no, mejor dicho, pues en estas elecciones de Madrid, pues va a tener un resultado a lo mejor espectacular. Y hasta yo, pues no me parecería extraordinariamente raro que pasara por delante del PP. Sobre todo si la gente piensa un poco, porque vamos, votar a Ayuso yo creo que tiene que ser no sé, y el hecho de que directamente esa gente, como votar al chiquilicuatre. Pero que esa gente use la palabra comunista como insulto, por ejemplo, y que haya gente que parece que haya que pedir disculpas por ser comunista, porque parece que es algo que va en contra de la Porque en el democracia. fondo jamás eso se ha ido. Comunista ha seguido siendo durante todos estos años un insulto. Y a lo mejor nosotros también somos, en cierta medida, responsables de no llevar nuestra
bandera de comunistas con toda normalidad. No digo, Claro. no, vamos, sacamos nuestras banderas, nuestros puños y nos llenamos de medallas y de estrellas rojas por todas partes. Eso no vale para nada. Pero sí que reivindicamos el verdadero significado de la palabra comunista. Y cada vez que alguien pretenda utilizar comunista como un insulto, simplemente decirle, es que me estás halagando. Si Jesús Alonso Montero, cuando celebraba sus 90 años, empezó diciendo, xa sei que hai moita xente, perdona, No es pasa que nada, no pasa nada. se me escapa, xa sei que hai moita xente que dice que eu son comunista. Pois vou aclarar a cousa por unha vez por todas. O gallá que eu fora comunista. Levo 90 anos intentando chegar a ser comunista, pero aínda estou no camiño. Teño aínda moito que andar. Por qué? Pois para ser comunista es algo tan alejado de nosotros, tan una utopía, que tenemos que caminar mucho para llegar allí. Entonces, si a mí me llamas comunista, no me estás insultando, al contrario, me estás alabando. Ojalá fuera comunista. Soy una persona que pertenece o que milita en el Partido Comunista de Galicia, pero aún no soy comunista. Con lo que acaba de decir. Pero, ¿a ti te molesta cuando dicen que los comunistas, cuando eso dicen, vienen los comunistas, van a acabar con la democracia, o hay que proteger la democracia de los comunistas? Bueno, claro que me tiene que molestar, cuando además nosotros fuimos una parte muy importante precisamente de esa transición, de esa democracia, que nos vienen a dar ellos lecciones. Claro que me tiene que molestar muchísimo y discuto con la gente que dice esas cosas. ¿Y tú me ves a mí tan mala? Pues yo soy comunista. ¿Me ves tan mala? ¿Me ves capaz de hacer esto, lo otro, lo más allá? Bueno, es que no todos sois iguales. Es lo que me contesta alguna gente. Claro que me tengo que enfadar, y mucho además. Y no sé quién fue el que le puso en su sitio, qué político fue a precisamente al de Vox cuando dijo eso, hablando precisamente del papel tan importante que jugó el Partido Comunista en esa época. Enrique igual. Fue Enrique, sí. Fue Enrique de Santiago, Ah, sí. fue Enrique de Santiago, ¿no? Sí, Sí, ya no me sí, acordaba sí. quién había sido. Efectivamente. Y eso, Filliño. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien, Enrique, también. Sí, pues, ¿qué significa en vuestra vida, qué ha significado el Partido Comunista? ¿Por qué ha sido tan importante y por qué no habéis dejado de militar en tantos años? Con toda la situación política que hay, con toda la división de la izquierda que ha existido, sobre todo en este siglo, habéis seguido en el partido. ¿Eso cómo es así? ¿Por qué uno entra en el partido y está toda la vida y es tan importante? Vamos a ver, yo creo que a un partido puedes llegar por múltiples causas, ¿no? Y hay partidos donde realmente lo que buscas militando en ese partido es una serie de cosas. Cuando tú entras en el Partido Comunista, no buscas nada para ti. Buscas participar empujando, aportando tu pequeño esfuerzo, pequeño, grande, enorme esfuerzo, lo que sea, cada uno como buen comunista en la medida de sus posibilidades, aportar a una transformación profunda de esta sociedad, que es, repetimos otra vez el profundamente, es profundamente insolidaria, profundamente reaccionaria, profundamente peligrosa para el planeta. Es que realmente creo que en este momento estamos llegando ya a esas conclusiones que muchos de los clásicos, allá por el 17 y por los años 10, ya avanzaban en sus escritos, donde realmente el hombre puede acabar si no con el planeta, porque el planeta va a seguir ahí más tranquilo que un 8, sí que puede acabar con la civilización, tal como la conocemos. Porque en un momento determinado el feudalismo acabó, y la burguesía acabó, y el capitalismo y acabó,
porque el capitalismo que tenemos ahora no es el mismo capitalismo que teníamos. No es lo mismo el capitalismo productivo que el capitalismo financiero. Y es que ver al capitalismo financiero, las barbaridades que está haciendo, qué es lo que está provocando a nivel de equilibrio ecológico mundial. En plan, estar en un partido y no irte toda la vida de un partido. ¿Qué tan importante es la militancia en el Partido Comunista, en vuestra vida? ¿Qué ha supuesto? A nivel personal. Vale. Personal. Yo te decía, o sea que cuando entrabas y tal Sí. en un partido, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, pues podrías entrar por muchas razones. Entonces, realmente, en mi caso, yo me he sentido desde muy joven concernido por todos estos temas. Y he encontrado que el partido, de alguna forma, era un canal que si yo a lo mejor no estaba absolutamente de acuerdo con la totalidad de sus planteamientos, sí que era el que mejor representaba mi forma de ver la vida, mi forma de pensar, y a través del cual yo podía aportar Claro. con ese esfuerzo personal algo. Durante todos estos años yo no he visto que ningún otro partido me haya llamado a la misma tarea. No me he sentido llamado por nadie. Sí que efectivamente yo soy una persona en cierta manera nacionalista, aunque primero soy internacionalista, es decir, primero es la clase y después ya será la nacionalidad, pero de todas maneras, a pesar de que el partido a veces, el Partido Comunista de Galicia o no sé, el PSUC en Cataluña o tal, se sienta en algún momento, no sé, no entienda ciertas cosas que serían importantes para acercar a nosotros una parte importante de la población que sí que se siente llamada por esa cultura y por esos hechos, me encuentro en que ¿cómo me voy a escindir yo del partido si el partido soy yo también? Claro. Es decir, ¿qué voy a hacer de ser como soy? Ya es tarde ya, cumpliré este año 74 años, ya es muy tarde ya para cambiar. O sea, que forma parte de la identidad. Claro, ahí Forma está. parte de mi identidad personal, claro está. Y como tampoco no hemos entrado para medrar en ningún otro partido, Claro. Exacto, es decir, no queremos, yo los cargos que he podido aceptar en el partido en un momento determinado, muy a mi disgusto, han sido cargos que he sentido que en un momento determinado me pedían que aceptara, ¿no? Pero en cualquier momento siempre diciendo, no, mira, el que se sienta más con ganas de hacer más cosas o tal, o que sea más válido que yo para este tipo de planteamientos. En un momento determinado, pues hicimos una comisión de cultura en el PCG, aquí en Vigo. Ahora estamos luchando porque otra vez se vuelva, ya tenemos comisión de cultura en Vigo, pero estamos luchando porque esa comisión de cultura sea en toda Galicia, en el PCG, y evidentemente, pues claro está, yo me imagino que en el Partido Comunista de España también habrá una comisión de cultura. Por lo menos hay suficiente gente en el mundo de la cultura como para estar ahí, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que decía bien Loli, que es, como no estamos en el partido para medrar, pues la verdad es que no nos sentimos con ganas de cambiar. Si estuviéramos para medrar, sí cambiaríamos, porque aquí no tenemos futuro. En ese sentido, claro. yo ya dije, ¿eh? Sí. Ah, vale. Bueno. Yo tengo muchos amigos poetas. Poetas que escriben libros y tal, y toda la pesca, ¿no? Y creo que tiene que haber también gente que lea poesía. ¿Por qué todo el mundo escribir? ¿No? Algunos podrán escribir, los que tengan algo que decir, pero tiene que haber un público. Claro, si no. No todos podemos ser cineastas. Tendrá que haber también un público que ame el cine profundamente. Porque si no hay espectadores, no va a poder haber cineastas. Si no hay lectores, no puede haber escritores.
Entonces yo quiero reivindicar de alguna forma, a pesar de que no soy el mejor para hacerlo, porque yo también escribo, pero sí que quiero reivindicar esa postura de que somos necesarios en la base. Todos somos necesarios. Y ese pequeño esfuerzo, el gran problema organizativo del partido es integrar esos pequeños esfuerzos, esas pequeñas voluntades, esa pequeña parte de las vidas que la gente está dispuesta a dar, porque alguno habrá que su grado de compromiso le dé para dar absolutamente toda su vida, como han dado muchos. Pero esos son los imprescindibles, pero no todo el mundo. Los demás son necesarios. Si no hay esa base necesaria, solo de imprescindibles, vamos a hacer un partido solo de imprescindibles. No es eso, ¿eh? Ya sabéis lo que pasa con el partido solo de imprescindibles. Que hablan las estrellas, nada más. Es una cosa, yo creo que hizo bien Anguita siempre, fue tratar de mantenerse, a pesar de que él era una estrella rutilante y era muy difícil mantenerse constantemente siempre en un tono bajo, siempre tratar de mirar a su alrededor, de sentirse, pues eso, rodeado de sus camaradas, nunca separarse de ellos, de decir, no, Gramsci, yo, Lenin y casi nadie más. Y no, pues Gramsci hay uno, hubo, y Anguita pues uno también, y ya estamos necesitando otro. Sí.